Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de matemáticas y judaísmo llamada De Cero a Aleph y como siempre de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, seguimos desglosando como cada 2 semanas una figura de la historia de las matemáticas vinculada al judaísmo. En este caso, un nacido en Francia pero criado o digamos formado en Estados Unidos como Serge Lang, ¿no? Efectivamente, Serge Lang va a ser un matemático judío francoamericano que va a destacar por sus contribuciones principalmente en álgebra y geometría. Va a escribir más de 60 libros y monografías y cientos de artículos. De hecho, se le considera el más prolífico dentro de su especialidad en la teoría de números y la geometría algebraica. Sus dos pasiones fuera de la investigación eran la enseñanza, principalmente en universidades, y la exactitud. Hizo suya la misión de detectar fallos en razonamientos científicos que involucraran las matemáticas generalmente y publicarlos para que el público fuera capaz de diferenciar entre la verdad y la pseudociencia. Serge Lang, que vive entre 1927 y 2005, nace en Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, en 1927. En 1940, y cuando tenía alrededor de 13 años, por motivos políticos, la familia decide mudarse a Los Ángeles, en California, donde en 1943 entra en el Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech, para estudiar física. Bueno, Serge obtiene el graduado en 1946 y a continuación pasa año y medio enrolado en el ejército americano, desplegado principalmente en Europa, cerca del muro. Tras volver, entra en Princeton para estudiar filosofía, pero primero decide cambiarse de especialidad pero poco después decide cambiarse de especialidad y por fin en 1949 comienza a cursar un máster en matemáticas. Lang tiene la suerte de escribir su tesis bajo la dirección de Emil Artin, que es uno de los más grandes especialistas en teoría de números. En parte por eso Serge empieza a dedicarse a la álgebra teoría de números. Y de hecho, esta rama y geometría algebraica van a ser los dos temas favoritos de Lang, a juzgar por el volumen y la calidad de sus publicaciones. La primera publicación va a ser su tesis en 1951, que le permitiría obtener un trabajo como instructor en Princeton entre 1951 y 53. Y posteriormente, entre 53 y 55, sería instructor en la Universidad de Chicago, para después ser contratado como profesor en la Universidad de Columbia en 1955. Obsérvese que este hombre no empieza teniendo trabajitos pequeños en universidades un poco más desconocidas. Este se lanza directamente a universidades muy importantes. De hecho, va a trabajar toda su vida como profesor en universidades y en particular en Columbia va a pasar 16 años y va a comenzar a desarrollar su faceta como activista político. En particular, se involucraría como opositor en la guerra de Vietnam y como defensor de la verdad ante científicos y pensadores, como hemos comentado antes, que manipulan los datos para distorsionar los hechos verdaderos. Hasta y durante su periodo en Columbia, Lang había estado publicando sobre álgebra de números, geometría algebraica, variedades de grupos, teoría de cuerpos de clases desde un punto de vista geométrico, teoría analítica de números, números trascendentes y aproximación diofántica en grupos algebraicos. De hecho, se considera que sus artículos más importantes los va a escribir en el periodo entre 1954 y 1958, cuando además de publicar en solitario va a colaborar con André Weil, Jean-Pierre Serre, John Tate y Ellis Colchin. De los libros que escribe estando en Columbia, me gustaría a mí destacar dos. El primer curso de cálculo de 1964 y el álgebra del año siguiente, 1965. Ambos van a ser libros de texto para universitarios muy populares, reeditados varias veces y traducidos a muchos idiomas. El primero fue y es muy popular actualmente, y el segundo se considera que revitaliza y reorganiza el álgebra abstracta a la hora de enseñar. En cualquier caso, ambos son libros que han tenido un fuerte impacto. Estas no van a ser las únicas publicaciones de Lang en este periodo. De hecho, va a ser ya un escritor prolífico en términos de manuales. El motivo era que Lang había pasado todos estos años enseñando cursos muy diversos en la universidad y consideraba que la forma óptima para aprender una asignatura y poder dar clase era escribir un libro al respecto. Así que solía emplear el material recopilado durante el curso e irle dando forma
y por fin terminaba los libros durante las vacaciones de verano. Desde luego este hombre, lo que es descanso, no se solía tomar ninguno. Era muy popular tanto entre alumnos como colegas y se consideraba un profesor excepcional y un gran investigador. Además recibe el premio Frank Lensol Cole en 1959 de la Sociedad Americana de Matemáticas y el Prix Carrier de Francia en 1967. Bueno, en 1971 Serge da un pequeño giro a su carrera porque dimite de su puesto en Columbia como protesta por el tratamiento que la Junta Directiva dispensaba a los manifestantes antiguerra de Vietnam. Lo que podía haber sido un desastre para su carrera acaba transformándose en una gran oportunidad. Desde Yale no dudan en ofrecerle un puesto como profesor y allí se va a trasladar para empezar a trabajar en 1972 hasta su retirada en 2005. Durante su época en Yale, Serge se interesa por teoría analítica de números, curvas modulares, distribuciones de Frobenius, geometría diofántica, geometría diferencial, espacios simétricos y un largo etcétera. Va a colaborar, entre otros autores, con J. Jorgenson, con quien publica varios artículos conjuntos, o también con William Trotter, con quien va a formular una conjetura que aún no está aprobada, que ha tenido una gran influencia. De hecho, Lang solía hacer eso de formular conjeturas, a veces tras una extensa investigación que lo llevaban a ello, pero otras sencillamente porque creía que eran ciertas y no llegaba a demostrarlas. Además de seguir dando clases en Yale, Lang se vuelve un activista más activo, particularmente a partir de 1977. Consideraba su deber poner en evidencia a los que empleaban las matemáticas de forma incorrecta en ciencias sociales o en biología. Me gustaría destacar dos casos específicos. Primero, el caso de la encuesta sobre el profesorado americano, un texto publicado en el 77 por Ladd y Lipset, teóricamente un estudio basado en un cuestionario realizado a cientos de profesores americanos. Sin embargo, Lang consideraba que las preguntas y las posibles respuestas estaban preparadas específicamente para respaldar las opiniones de los dos autores. De hecho, se dice que Serge encontraba tanto las preguntas como el objetivo de los autores repugnantes y que llevó a cabo una vigorosa campaña para desacreditarlos. Eventualmente publicó un libro, podríamos llamarlo, titulado El Expediente, en 1981, en el que aparecía toda la documentación y correspondencia que había ido recopilando al respecto. Su trabajo se caracterizaba por presentar todos los documentos que él consideraba pertinentes con la idea de que todo el mundo pudiera ver lo que él veía, es decir, sacar sus propias conclusiones en vez de pensarlas por ellos y darle el trabajo hecho, podríamos decir. Otro caso muy conocido fue su cruzada contra el politólogo Samuel Huntington, que en 1968 publica un libro titulado Orden político en sociedades cambiantes, y en el cual emplea fórmulas matemáticas, entre comillas, para demostrar, de nuevo, entre comillas, que la sociedad sudáfrica en los años 60 era lo que él denominaba una sociedad satisfecha. Recuérdese que estamos hablando de la sociedad del apartheid. Entonces, para Lang, la gota que colma el vaso fue cuando nominan a Huntington para la Academia Nacional de las Ciencias en 1986. En este momento, Serge comienza una campaña para desacreditar las risibles ecuaciones que Huntington estaba empleando para relacionar factores como, por ejemplo, el desarrollo económico y la estabilidad política. Lang lo tacha todo de pseudociencia, de ser un sinsentido peligroso, por dar la ilusión de que era un texto científico debido a la manera en que Huntington se estaba expresando a la hora de escribir. Bien, Lang consiguió evitar con éxito la entrada de Huntington en la academia las 2 veces que fue nominado, por lo cual estaba muy orgulloso. De hecho, Lang redactó otro expediente sobre este caso, como hacía siempre que se encontraba a alguien intentando vender una mentira vestida de ciencia, o simplemente siendo poco escrupuloso en el tratamiento de datos. Publicaba sus expedientes con su propio dinero y se los enviaba a otros matemáticos y personal que pudiera actuar de acuerdo a la situación. De hecho, Lang no tenía ningún problema en pagar de su bolsillo lo que hiciera falta para mejorar la situación. Por ejemplo, se sabe que Serge ayudó económicamente a algunos estudiantes o matemáticos que se encontraban en un apuro. También se llevaba a sus estudiantes a comer para cambiar impresiones con ellos y mantener el contacto, lo cual consideraba fundamental para poder ser un buen profesor. Es más, solía comer en la cantina de los estudiantes para mantenerse con los pies en la tierra, entre comillas, tanto como profesor como investigador.
y no perderse solamente en las matemáticas. Lang trabajó en Yale hasta 2005, cuando se retira y va a morir muy poco después por problemas de salud. Para entonces ya había recibido el premio Humboldt en 1984 por su labor en investigación y enseñanza. El Leroy Steele de exposición matemática por sus numerosos libros, ya fueran de nivel avanzado, manuales de estudio o divulgativos. El Dylan Hickson en 2004 por su labor de enseñando ciencias. Y fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Aunque pasó casi toda su carrera en Norteamérica, fue también profesor invitado en las universidades de Brown, de Montreal, la École Normale Supérieure de París, la Humboldt de Berlín, el ETH de Zurich, Berkeley o la Universidad de Texas en Austin. Bueno, un personaje realmente que no solamente se dedicaba a los números, sino que con los números también se dedicaba a hacer una acción social muy importante de la que nos has hablado. Muchas gracias, Amelia, por habernos traído la semblanza de Serge Lang, y esperamos dentro de 2 semanas volver a disfrutar con otro perfil de estos judíos que fueron matemáticos. Muchas gracias. A ustedes, buenas tardes.